quiero bajar un poquito las expectativas porque sé que mucha gente, en vista de la necesidad que estamos viviendo como comunidad, puede estar pensando que aquí vamos a dar pautas directas para acompañar la elaboración del duelo, pero realmente no va a ser así porque esto requeriría de una formación mucho más completa. Aquí lo que vamos a intentar es comprender cómo viven los niños, las niñas y los adolescentes el duelo para poder acompañar. Porque dependiendo el pensamiento que ellos estén presenciando en ese momento, su desarrollo cognitivo, es que realmente podemos acompañarles. Hay muchísimos mitos con respecto al duelo, a la muerte, y lo que vamos a tratar en la medida de las posibilidades es desmitificar eso que hasta ahora, pues como cultura nos acompaña. Bueno, mi nombre, como dijo Marieta, es Esther Romera, soy migrante venezolana. En Venezuela me gradué como psicopedagoga, también me licencié como docente en educación integral, trabajé más de 30 años en aulas, sobre todo a nivel infantil, y tuve la oportunidad también de formarme como terapeuta gestal en el Instituto Venezolano de Gestal. Hice aquí en España un máster en psicología infanto-juvenil y me conseguí con algo que yo nunca había escuchado, que era acompañamiento en duelo. Aquí en España hay una gente que trabaja lo que se llama el proceso MAR, que es movimiento hacia el agradecido recuerdo, y con ellos me formo tanto acompañante, tanto a nivel infanto-juvenil como también de adultos. En este momento quisiera que ampliáramos un poquito la mirada para pensar qué pierden nuestros niños, niñas y adolescentes en una catástrofe. Porque no es solamente el duelo por muerte, sino fíjense todas las pérdidas múltiples que tuvieron nuestros muchachos y nuestros adultos, por supuesto, durante esta terrible tragedia. Yo sé que muchos están pensando en que se les murió el papá, la mamá, el hermano, el tío, pero aparte de esas figuras de apego y de cuidado, también perdieron su hogar, sus espacios seguros, su escuela, su rutina diaria, sus amigos y personas significativas. Muchos de ellos, lamentablemente, su movilidad o parte de sus capacidades físicas, porque sabemos que para rescatarlos hubo muchas o hay muchas amputaciones, sus objetos personales, sus recuerdos, sus actividades, proyectos y sueños inmediatos, especialmente en los adolescentes, y en líneas generales la sensación de seguridad. O sea que este terremoto no solamente ocurrió afuera, este terremoto ocurrió a nivel interno porque movió ese andamiaje que los niños, niñas y adolescentes necesitan como piso de seguridad para poder desarrollarse de la mejor manera o de la manera más sana posible. Así que lo que más perdieron realmente es la confianza en que el mundo es un lugar predecible. Entonces, aquí cabe una pregunta. ¿Puede coexistir el trauma y el duelo? Yo no soy especialista en trauma, pero es evidente que durante una situación como esta existe muchísimo trauma independientemente del duelo que conlleva la cantidad de pérdidas múltiples que tuvieron. Así que mientras el duelo pregunta, ¿cómo sigo viviendo sin aquello que amaba tanto o sin esa persona que por supuesto amaba y perdí? El trauma pregunta, ¿estoy realmente a salvo? Y no podemos pedirle a nuestros muchachos que recuerden con calma aquello que perdieron mientras su cuerpo sigue convencido que el peligro aún no ha terminado. Así que lo primero que tenemos que hacer en estos casos es intentar brindar seguridad. Esta imagen, por supuesto, de algún modo nos hace ver el terror que pudieron haber vivido muchos de ellos. Así que primero, como tenemos que sembrar ese piso de seguridad, aunque sea con pequeñas dosis, porque el cerebro establece prioridades. Mi cerebro no puede voltearse a mirar la maleta de emociones que yo tengo allí hasta tanto no sienta que tiene un mínimo de seguridad, porque va a tratar de enfocar su energía a lo que necesita, que es saber que puede sobrevivir.
¿Cómo llegan nuestros muchachos? Tienen un miedo intenso a separarse, les cuesta dormir o descansar, reaccionan desde el miedo, la irritabilidad o el llanto, les cuesta jugar, aprender o concentrarse. Y aunque este tipo de características también está presente cuando no hemos vivido un terremoto ni una tragedia, sino que en casa murió papá, murió mamá, murió un hermano, es parte de las características que nos pueden hacer pensar que todavía se siente sumamente inseguro. Y estas en particular, el que permanezca sumamente vigilante o atento a todo y que se sobresalte fácilmente ante cualquier ruido o movimiento, es el que realmente nos habla de que allí hay todavía un profundo miedo. Entonces, es el momento en que nosotros tenemos que intervenir para tratar de estabilizar. Un poco como sé que aquí hay muchos profesionales, psicólogos, psicólogas, docentes, pero esto va a quedar colgado para quien desee verlo. Quiero como dosificar un poquito la información o ponerla, digamos que de la manera más popular posible. Cuando nosotros tenemos esa sensación de a un animal rastrero a donde están ustedes ubicados. O una culebra, un ratón, una cucaracha voladora, que son a las que yo le tengo más miedo. Ustedes están dentro de esa habitación, no saben dónde se metió el animal, tienen un miedo profundo a ese animal. ¿Y cómo están ustedes? Están mirando para todos lados, tratando de escuchar el más mínimo ruido que les haga pensar que por allí va a salir. No se atreven a tocar y salir corriendo a abrir la puerta porque no saben si esa amenaza se les va a atravesar. Y eso es lo que sienten nuestros muchachos después de este terrible terremoto. Entonces, hasta que ellos no sientan que están un poquito seguros y su sistema nervioso comienza a calmarse un poco, no pueden mirar a trabajar el duelo. Así que antes de esperar que ellos expresen el dolor que están sintiendo, primero tenemos que intentar que recuperen esa sensación de seguridad. Pero ¿cómo lo hacemos? Ellos llegan a nosotros, yo me imagino que aquí hay mucha gente que está trabajando en los refugios, entonces ¿cómo llegan? Llegan con trauma, llegan con muchas pérdidas, llegan con miedo, con desorganización por fuera y por dentro, esa ruptura del apego, ¿sí? Perdieron a mamá, papá, una abuela, y por supuesto la pérdida de rutinas. Y esto es importante cuando estamos trabajando con niños y con niñas. Ellos necesitan para poder organizarse por dentro, necesitan que por fuera les presentemos rutinas, porque eso es lo que les ayuda a sentirse más seguros. Así que, ¿qué necesitan de nosotros si estamos trabajando en los refugios o estamos acogiendo niños, niñas y adolescentes que tuvieron que vivir ese terremoto en primera mano? Es un adulto disponible? Y eso es que muchas de las cosas que voy a decir aquí son, no digamos que fantasiosas, pero quizás un poco difícil, porque en un refugio a veces vamos los primeros días con todo el ánimo, pero muchos trabajamos, tenemos que volver a nuestras casas, tenemos hijos que atender, o sea, realmente la vida continúa, queramos o no. Entonces, ese adulto disponible quizás no pueda permanecer mucho tiempo, pero ojalá permanezca, aunque sea una hora diaria, un día a la semana, una hora a la semana, para que durante el tiempo que esté allí responda a las preguntas que les hacen y ayude a sostener emocionalmente a estos niños, niñas y adolescentes. Que permanezca dentro de lo que cabe en vista de la situación y sobre todo que les haga sentirse visto. Y esto nos lo dice el psicólogo Daniel Siegel cuando nos habla de que hacer sentir visto a un niño no es decir, ah, por allá está Rosita o por allá está Juancito. No, hacer sentir visto a un niño es que yo me acerco, mentalizo o trato de entender lo que está pensando su mente, que está sintiendo su corazón, y trato de indagar cuál es la necesidad emocional que tiene. Es como ponerte en sus zapatos, pero un poquito más allá. Es saber que a lo mejor lo que necesita es un abrazo o necesita ser escuchado o simplemente que nos quedamos al lado y ni siquiera sin hablar. Entonces, esto es importantísimo. El hecho que miremos a un niño a los ojos,
que le preguntemos si quiere un abrazo, si quiere que nos quedemos cerca, si lo que necesita es porque está con una rabia profunda y necesita expresar esa rabia. El hecho que sepa que nosotros comprendemos lo que está sintiendo, ya eso es hacerle sentir visto. También es importantísimo, sobre todo en niñas y niños, la organización de los espacios. Si estás trabajando en el refugio, es importante, dentro de lo que cabe, pues organizar un espacio donde van a dormir, donde van a jugar, donde van a comer, mantener pequeñas rutinas, porque esas rutinas son las que le van a dar al cerebro el sentido de predictibilidad. Ok, recuerda que dentro de una hora vamos a comer. Recuerda que después de comer vamos a ir a jugar. A lo mejor antes de dormir, de ser posible, la narración de un cuento, alguna canción, que de manera repetitiva les haga sentir que tienen un piso de seguridad. Esos pequeños rituales y esa anticipación ayudan muchísimo a que nuestros muchachos, sobre todo los más pequeños, ganen ese piso de seguridad. Y sin seguridad es muy difícil transitar una pérdida. Y aquí vamos un poquito al desarrollo del cerebro, pero porque creemos, por ejemplo, que los adolescentes son adultos. Y también tenemos la creencia de que nuestros niños saben gestionar por sí solos las emociones. Y realmente no es así. El cerebro humano se desarrolla de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Hay muchas estructuras y de cara a la gestión de las emociones, vamos a ver básicamente estas que están aquí: el sistema límbico y la corteza prefrontal. El sistema límbico es el sistema donde están las emociones, la memoria emocional, la respuesta al estrés. De hecho, dentro de esta estructura está esta bolita, que es la amígdala, pero no la amígdala de aquí, sino la amígdala cerebral, que ante eventos estresantes se hiperactiva. No es que recrece, sino que se intensifica eh, esa amígdala y nos hace sentir como con mucha angustia. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, ellos, cuando hay un evento estresante, esa emoción recrece de tal manera que no les permite que ellos puedan gestionar eso que están sintiendo. Y además, no se los permite porque esta corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas, atención y concentración, memoria del trabajo, el control de los impulsos, ningún niño puede realmente controlar sus impulsos porque su corteza prefrontal va a tardar mucho en madurar. La regulación emocional, de que cuando yo tengo rabia no puedo agarrar y caerle a golpe a otro, eso todavía tampoco lo puede ejecutar porque está sumamente pequeño y sus emociones son las que realmente mandan. Cuando estamos frente a la adolescencia, fíjense, ellos todavía en adolescencia, que creemos que son adultos, no tienen desarrollada la capacidad de reflexión, la capacidad de tener perspectiva, que lo que hoy me duele mucho, quizá mañana me va a doler un poquito menos. Por eso les cuesta mucho tomar decisiones adecuadas. La corteza prefrontal biológicamente termina su proceso de maduración aproximadamente a los 25 años. Así que el trabajo del papá, la mamá o esa persona de referencia que va a estar acompañando a niños, niñas y adolescentes tiene un trabajo largo de por medio. Así que hay que respirar. Vamos a ver un poquito el mundo emocional, porque como lo que manda son las emociones, nosotros tenemos que ayudarles a que puedan gestionarlas. Siempre necesitan de un adulto que pueda ayudarles a gestionar lo que están sintiendo. Los niños se regulan de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo la capacidad para calmarme por mí mismo. No puedo. ¿Por qué? Porque esa corteza prefrontal todavía está inmadura. Entonces, ese mundo emocional es sentir, es reconocer esa emoción que estoy sintiendo, es comprender esa emoción y lograr expresarla. Preparé para esta presentación ese mundo emocional como una casa emocional. Fíjense, cuando estamos bebecitos,
esa casa emocional no es que no existe, porque ellos sienten, por supuesto, pero todavía esas emociones no tienen ni siquiera nombre. Es como este terreno en donde se va a construir esa casa emocional. Cuando están bebés, lloran por todo. Y ellos no pueden discriminar ni pueden decir tengo hambre, tengo sueño, tengo dolor. Lo que hacen es llorar. Y ahí es cuando entra el adulto, que en este caso casi siempre es mamá, papá, una abuela, un abuelo, a calmar, a hacerle saber que tiene hambre, vamos a cambiarte, cariño, a lo mejor lo que tienes es calor, a lo mejor lo que tienes es sueño, y ese adulto desde afuera ayuda a que el bebé pueda regularse. Cuando van creciendo un poquito más, esa casa emocional comienza realmente a aparecer, esas habitaciones. Tenemos esa casa con esas emociones, hay muchas más emociones que las que yo estoy colocando allí, pero bueno, un poco como para darle un marco de comprensión. Tenemos la rabia, la tristeza, el miedo. Los niños pequeños no saben decirnos que tienen miedo, pero cuando hay un ruido muy fuerte, viene el niño corriendo de 2 años y se nos pega de la pierna. Y ahí es cuando nosotros, como adultos, le decimos, cariño, ¿qué te pasó? ¿Tienes miedo? ¿Te asustaste? Y le comenzamos a poner nombre a esas emociones. ¿Por qué? Porque los niños, no solamente el bebé, sino los niños pequeños también necesitan a ese cerebro externo que ayuda a corregular lo que yo estoy sintiendo. Como yo no sé qué nombre le voy a poner, necesito de ese adulto, que como digo, eh, por lo general es mamá, papá, una docente, un docente, que ayuda a ponerle nombre a esas emociones que está sintiendo. Y no solamente nombre. Más adelante es importante que les ayudemos a preguntar en qué parte del cuerpo están sintiendo esa emoción. ¿Te asustaste? Mira, tócate el corazón, fíjate cómo lo tienes acelerado. Y así, poquito a poco, con la experiencia y con la repetición, ellos van aprendiendo a conocer y a reconocer sus emociones. Cuando están un poquitico más grandes, ya saben eh, que tienen una rabieta, que están tristes, que tienen miedo, pero aún siguen necesitando a ese corregulador, que es el adulto, que ayuda a conseguir esa calma. Siguen creciendo y aparecen emociones un poco más elaboradas, como por ejemplo la culpa, que está muy presente, no solamente en el duelo, sino en esta situación particular. La culpa, por ejemplo, del sobreviviente. ¿Por qué mi hermana murió y yo no? ¿Por qué papá murió y yo no? Y eso es muy doloroso. Esto no se va a trabajar aquí específicamente, por eso les digo que la elaboración del duelo como tal es mucho más profunda. De hecho, bajo el sistema o método que yo trabajo, que es de un enfoque humanista, tiene una serie de pasos y uno de los pasos más importantes es la elaboración de las culpas. Pero aquí realmente, lastimosamente, no la podemos trabajar, pero sí podemos dar como ideas generales de cómo ayudarles a expresar lo que están sintiendo. Y ya eso es una manera de abrir una ventana en donde pueden ellos ir, poquito a poco, iniciar ese camino de elaboración. Pero ¿qué pasa con esa casa? No cuando tienen 8 ni cuando tienen 4, sino cuando ya comienzan directamente en adolescencia, que tienen esas emociones, que saben cuáles son esas emociones, pero que las emociones, mientras que en la niñez las emociones van en ráfagas, imagínense el mar. Cuando estamos en la orilla del mar, viene la ola con fuerza y luego llega hasta la arena y se calma. Y eso es el tipo de emociones, la forma en que los niños viven las emociones. Las viven como esas olas que van y vienen. Ellos de repente tienen una rabieta horrorosa, pero resulta que vieron un pajarito volando, voltearon y ya se les olvidó por lo que estaban teniendo la rabieta. Tienen un miedo horrible, están agarrados de mamá, mamá los consuela, pero resulta que vieron que habían unos dibujitos en el televisor y se voltearon a verlos y pareciera que se les olvidó. Y no, no es que se les olvidó, no es que dejen de sufrir por aquello que perdieron, sino que realmente los niños no pueden sostener una emoción durante mucho tiempo porque su cerebro no lo permite. Pero en el caso de los adolescentes,
ahí la cosa sí cambia. Porque durante la adolescencia el cerebro sufre una gran transformación y ese sistema límbico del que hablábamos, esas emociones se ponen demasiado intensas. Es como si ellos tuvieran un Ferrari y bueno, van dándole a ese acelerador a millón, pero la corteza prefrontal, como todavía no está lo suficiente madura, no tienen los frenos como para decir, hey, frena que te vas a chocar, mira que el semáforo cambió a rojo. Para eso necesitan el adulto. Y dentro de este contexto de la tragedia, a mí me preocupan mucho los adolescentes porque cuando ellos sientan una emoción, la sienten, a diferencia de los niños, en forma de ráfaga, ellos la sienten en forma de pico. Entonces, si estamos en la calle y oímos unos gritos, unas risas, nosotros sabemos que son adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos la alegría la viven, pero bueno, aquellos que lanzan fuegos artificiales, pero la tristeza la viven igualmente, pero hacia abajo, ese pico hacia abajo. Incluso llegan a sentir prácticamente una depresión, quizás no clínica, pero sí pueden sentir esa emoción y llegar a pensar que no pueden salir de esa habitación. Para ellos, en ese momento en el que están sintiendo la emoción, no hay más habitaciones. Entonces el adolescente también necesita para regular su mundo emocional al adulto, porque igual tiene que ser de afuera hacia adentro. No necesariamente diciéndole cuál es la emoción, sino en este caso lo que ayudamos es a que reflexione. Estamos allí para acompañar, para ayudarle a reflexionar, para hacerle saber que por mucha rabia que tenga, no puede caerle a golpe al amigo. No, ahí es cuando necesita el adulto para que le vaya poniendo freno, ¿va? Es como cuando vas aprendiendo a conducir, que tú estás conduciendo y tienes al copiloto que tiene el freno y el acelerador, igualito. Necesitan a ese adulto que acompañe para que ellos poco a poco vayan conectando el camino desde ese sistema límbico hasta la corteza prefrontal. Y es que el mundo emocional, como ya vimos, cambia según el desarrollo. Vamos un poquito a hablar de regulación emocional, que es sentir, comprender, regular hasta recuperar la calma. Pero como les dije previamente, siempre es el adulto el que ayuda al bebé a través de cargarlo, de consolarlo, de hablarle de manera calmada. Por eso algo que dijo Marieta, que hay unos espacios específicos para que podamos trabajar si sentimos que estamos nosotros como acompañantes desregulados, es sumamente importante, porque yo no puedo intentar calmar a otro si yo no estoy calmado. O sea, mi calma es tu calma. Cuando ya están un poquito más grandes, sigue estando esa corregulación, que es ayudarte a regularte hasta que tú poco a poco lo vayas haciendo solo, porque, a ver, en adolescencia ellos van a crecer y se van a convertir en adultos y nosotros vamos a estar allí, pero llega un momento que ellos lo tienen que hacer por sí solos. Pero fíjense una cosa, si yo no tengo una presencia adulta que me ayude a corregular, pasa que ese camino desde ese sistema límbico hasta la corteza prefrontal no es una autopista, no es un camino directo, es un camino lleno de huecos. Entonces vemos muchas veces esos adultos o esos adolescentes casi prácticamente adultos que ante un episodio de rabia sacan una pistola y matan a otro. Y esto es doloroso, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque no aprendieron a gestionar esas emociones, porque todas las emociones son importantes y necesarias. No existen emociones negativas ni emociones positivas. Todas las emociones tienen una función y hay que escucharlas y saber qué nos vienen a decir. Porque, por ejemplo, la emoción de la tristeza es sumamente importante en el duelo. Cuando yo siento tristeza, ¿cómo es mi postura? Yo no ando corriendo, no voy a millón. Yo me ralentizo. ¿Por qué? Porque la tristeza lo que te viene a decir
es que tienes que estar un poquito más lento para poder poco a poco comprender que tu realidad cambió y que en adelante o ya no tienes casa o ya no tienes carro o perdiste a esos seres queridos. Entonces, todas las emociones no hay que evitarlas, hay que abrazarlas, no tampoco quedándonos a anidar dentro de la emoción, porque eso es lo que le pasa al adolescente, que se queda dentro de la tristeza y bueno, le cuesta Dios y su ayuda salir de allí. No es anidar la emoción, es permitir y abrazar esa emoción para que tú poco a poco puedas salir de ella. En el caso de niños, niñas y adolescentes, necesitan a ese corregulador. Y aquí pues tenemos a nuestro adolescente que tiene a su padre que le está comentando, oye, espera un momentico, entiendo perfectamente y valido que sientas rabia, que sientas envidia, que sientas tristeza. Tus emociones son tuyas y son absolutamente permitidas. Pero una cosa es la emoción y otra cosa es cómo gestiono la conducta que sale de esa emoción. Yo puedo estar triste, pero no por eso me voy a autolesionar. Y les digo que yo tengo un video en TikTok en el que hablo de autolesiones y para mí es doloroso porque yo prácticamente todos los días recibo comentarios de niños, bueno, niños entre 10, 12 años y adolescentes diciéndome así abiertamente que ellos se autolesionan. Entonces, ¿por qué? No porque están locos, no porque son unos irresponsables, no porque "Ay, es que lo malcriaron". No, lo que pasa es que sienten las emociones en tal magnitud que como no son capaces de gestionar eso que están sintiendo, muchas veces recurren a la autolesión para sentir un dolor físico en vez del dolor del alma. Así que comprender cómo madura el cerebro y el mundo emocional nos permite acompañar mejor el duelo. ¿Qué es el duelo? Es un proceso natural, es inherente no solamente al ser humano. Gracias a las redes sociales nos hemos dado cuenta que muchos mamíferos también atraviesan el duelo. Las orcas, los chimpancés, que hemos visto, por ejemplo, recientemente había el de una orca que tenía en su lomo a su bebé fallecido durante varias semanas. ¿Y qué estaba haciendo esa orca? Atravesando su duelo por el bebé que perdió. Entonces, es un proceso natural que nos ayuda, y esa es su función, a adaptarnos progresivamente a aquello que perdimos. El duelo, señores, no tiene prisa. El duelo tiene que tener no solamente tiempo, sino tempo, que es el modo en el que yo siento que puedo ir poquito a poco recuperándome de eso que perdí. Y en el caso de nuestros muchachos, no solamente necesita tiempo y acompañamiento. Muy importante. Y les voy a decir una cosa, ya hasta los adultos. El duelo es como meterse en, como que si te hubiese metido de golpe en un túnel oscuro, horrible, que tú no sabes ni qué hay allá adentro, no sabes cómo vas a salir, no llegas a ver la luz. Pero si tú sabes que hay alguien que te da la mano y te acompaña a ir caminando poco a poco, hasta que logres visualizar que allá al final hay una pequeña lucecita, se hace mucho más amable y más eh, posible de que tú puedas ir poco a poco elaborando ese dolor, transitando ese dolor que no te va a dejar de doler, porque el duelo no se hace para que te deje de doler, es para que te duela menos y conectes con el agradecimiento de lo que viviste durante el tiempo que tuviste ese hogar, ese carro, esa mamá, esa papá, ese hijo. La intensidad y duración del duelo va a depender del vínculo con lo perdido y el significado, obviamente, de quien lo perdió. No es lo mismo un niño que perdió una tía que prácticamente nunca veía a una abuela que a lo mejor la veía todos los días. Entonces, de eso va a depender el tiempo, la duración y la intensidad. ¿Qué puede afectar? Emociones, pensamientos, cuerpo, vínculos. Piense el cuerpo, ¿no?
Yo perdí a mi hermano en el 2022 y gracias a mi reloj digital, registré yo en el corazón, cosa que yo no me di cuenta, el mismo día que yo recibí la noticia, registré como un aceleramiento impresionante en el corazón. Yo no sufro del corazón. Y fíjense que fue en el 2022, el único registro que yo tengo en mi espacio de salud del móvil de que algo pasó conmigo. Así que el cuerpo habla. El cuerpo, cuando la emoción no es capaz de expresarse de otra manera, te duele la cabeza, no puedes dormir, no concilias a lo mejor el poder contactar con otras personas. Por eso es que también toca el vínculo. Toca la conducta también porque muchas veces, y es de esperarse que en esta situación nuestros adolescentes tengan muchísima rabia, porque imagínate tú, a lo mejor se les perdió no solamente su familiar, a lo mejor no perdieron ningún familiar, pero se les cayó su casa. A lo mejor acaban de comprar un móvil que parece una estupidez, pero para él es sumamente importante. Entonces esa conducta de estar como con una rabia que tú no entiendes, aquella persona perdió a su mamá y tú estás molesto porque a ti se te perdió el móvil. Sí, pero es que es significativo para él o para ella. Y por supuesto, lo que más se pierde es esa sensación de seguridad, sobre todo cuando estamos pequeños. El duelo infanto-juvenil está atravesado por varias cosas, por el desarrollo cognitivo, porque va a depender de qué está, en qué momento del pensamiento está nuestro cerebro, la forma de expresar las emociones, la relación, como les dije, de la persona fallecida, y eso tiene que ver también con algo bien importante que es la comprensión de la muerte. La muerte es un concepto y los niños pequeños no tienen ese concepto construido. Entonces, por eso es que es distinto el duelo de un bebé, el duelo de un niño y el duelo de un adolescente. Y también tiene que ver con las experiencias previas, fíjense. A veces creemos por cultura que hay que alejarlos del dolor. Y realmente el dolor lo que no hay es que tampoco enfrentarlos al dolor de un solo golpe si se puede evitar, pero sí dosificar ese dolor e irle dando experiencias para que ellos vayan construyendo esas herramientas internas. Un niño de ciudad probablemente vive el duelo de manera muy distinta a un niño de campo. Un niño de ciudad a lo mejor tenía un pececito, resulta que el pececito se murió y la mamá, bueno, antes de que llegara ese niño al colegio, salió corriendo y compró exactamente el mismo pez y lo metió en la pecera. Ay, no, porque pobrecito. Es que cuando él vea al pez se va a sufrir. Y yo no es que me esté burlando, es que es parte de lo que nosotros creemos en la cultura. Y resulta que le estamos quitando una oportunidad preciosa de poder comprender de a poquito que ese pez, que era un ser vivo, se iba a morir. Entonces, fíjense lo que podíamos hacer, ¿no? Esperar que llegara del colegio, decirle que, bueno, que le tenemos una noticia dolorosa para él, que su pececito se murió, agarramos el pececito, ¿qué te parece si lo enterramos? Y es muy cómico porque mi nietecito de 4 años, yo estaba en mi cuarto, ve el ventilador y me dice, abuela, ahí hay una mariposa muerta, la mató el ventilador. Entonces yo logré sacar la mariposa y me la voy llevando con él hasta donde estaba una mata y le digo, ¿te parece que la enterremos? Entonces me dice que sí, pero cuando le empecé a echar tierra, gritó, no, abuela, ponla donde está la hoja para que ella coma y vuelva a vivir, porque así viven el duelo ellos. Va a depender de su desarrollo cognitivo. Y les decía, las experiencias previas es esa manera de llevar y enterrar, hacer un ritual, si tienes alguna creencia, pues a lo mejor alguna oración, ayuda a que poquito a poco vayan construyendo herramientas internas. Pero muchas veces a nivel de la ciudad, pues los alejamos de todo eso. No puede ir nunca, imagínate cómo lo vas a llevar a la funeraria. Claro, hay unos pasos previos. En mi perfil hay fijos, 3 maneras distintas de avisar, de ayudar, de preguntar, etcétera, con respecto a una muerte. Pero fíjense los niños del campo. El niño del campo vive la muerte ahí mismo porque resulta que se le murió la vaca que tanto quería. Y resulta que si se le murió la abuela, la velan en la propia casa y él tiene la oportunidad, si quiere, de despedirse de su abuelita porque está ahí. Entonces, no es lo mismo un niño de campo que tiene esa oportunidad
de vivir el duelo de cerca que el niño de ciudad que por cultura pues lo alejamos del dolor porque es que todo tiene que ser felicidad y maravilla. Que también todos queremos ser felices, eso no lo voy a negar. Esta imagen, que bueno, que es dolorosa, fíjense cómo viven el dolor según las etapas. Este es una bebecita que creemos que no se dio cuenta de que papá o mamá murieron. Una niña que está jugando y creemos, no, pero si está jugando, ni se ha dado cuenta. Pero resulta que está tapando a su oso porque murió. Este niño que está un poquito más grande abraza la fotografía y empieza a preguntarse, ¿quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a llevar al colegio? ¿Cómo vamos a sobrevivir ahora? Porque claro, ya está en un estadio de pensamiento distinto. Y los adolescentes que muchas veces van con sus pares y nosotros, pero bueno, chico, pero qué mal agradecido este muchacho. Se le acaba de morir su papá y me dice que se tiene que ir con sus amigos, pero es que está en un momento distinto de su vida, donde sus amigos tienen una mayor relevancia que nosotros como papá, como mamá, como familia. Y vamos un poquito entonces a adentrarnos en el duelo como tal según las etapas evolutivas. Aquí nos vamos a hacer acompañar de Jean Piaget, porque bueno, como él hizo una clasificación del pensamiento, entonces fíjense, cuando están bebecitos de 0 a 2 años aproximadamente, porque esto no es una regla, están atravesando lo que se llama la etapa sensoriomotriz. Por eso todo se lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque ellos conocen y comprenden el mundo a través de los sentidos. Entonces nosotros, cada vez que se mete toda la boca, pero este muchacho que todo se lo quiere meter a la boca, o lanza cada rato y le recogemos el objeto y vuelve a lanzarlo, porque es que así conocen el mundo. Pero creemos que como es un bebecito, pues él no se enteró. "Ah, es que está tan chiquito, ni se ha dado cuenta que la mamá está enferma y se la llevaron. No se ha enterado de nada". Pero resulta que no. Y les voy a explicar por qué. Muchos de ustedes, o por lo menos la mayoría, saben que cuando uno tiene un bebecito no suele taparle las cosas con un pañal. Cuando le tapamos el juguete, el bebecito llora, porque para él, cuando está tan chiquitico, ese juguete desapareció. Pero cuando está un poquito más grande, él sabe que aunque la mamá haya tapado el juguete, él puede destaparlo porque el juguete está todavía allí. Hasta que llega un momento que él destapa, ve que no está el juguete y llora. ¿Por qué? Porque construyó lo que se llama la permanencia del objeto. Esto se da aproximadamente entre los 6 y 8 meses. Ya él sabe que ese objeto permanece en el tiempo, que aunque se lo tapen, él sabe que está ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con el duelo? Que cuando esa figura de apego muere o desaparece, el bebé no comprende el significado de la muerte, ciertamente, pero su cuerpo sí percibe la ausencia de la voz, el olor, el contacto con esa persona y sobre todo que lo que más extraña es que esa persona sabía interpretar sus necesidades. Fíjense que a mí me pueden dar un bebé X, yo puedo cargarlo, pero el bebé empieza a llorar y yo no sé si tiene hambre, tiene sueño, tiene qué. En cambio, casi siempre la mamá o el papá sabe lo que necesita. ¿Por qué? Porque puede interpretar cuál es ese llanto. A ti te puede parecer que es exactamente igual, pero no es así. Cuando yo tengo ese vínculo de apego, que recordemos que el vínculo de apego es el vínculo afectivo que se forma entre el niño, la niña, el adolescente y su cuidador. Cuando hay ese vínculo, nosotros podemos reconocer ese tipo de necesidades, bien sea de alimentación, pero básicamente las afectivas. Cuando lo que necesita a lo mejor es que le consuelen, cuando a lo mejor lo que necesita es que ya está muy agotado y quiere que lo carguen para poder conciliar el sueño. Así que cuando pierde a una de esas figuras significativas, el niño también entra en duelo. Entonces lo vemos sumamente desregulado, irritable, que llora por absolutamente todo. Y nosotros decimos, pero si él no entiende que se murió su mamá, pero sí siente ese vacío. Así que, ¿qué podemos hacer? Ofrecerle dentro de lo que cabe otra figura estable que poquito a poco pueda brindarle seguridad y regulación.
Entonces entramos en la etapa preoperacional, que es más o menos entre 3 y 7 años. Aquí ya la muerte empieza a tener un sentido distinto. Comprende la realidad, pero la realidad está bañada de fantasía. Por eso que cuando tienen esas edades, su mente confunde entre realidad y fantasía, entonces creen en los Reyes Magos, en el Niño Jesús, San Nicolás, y así como piensan de esas figuras, también bañan de fantasía su realidad alrededor. Y también en esas edades son muy egocentristas, que no es que son egoístas, son egocéntricos. Creen que todo lo que pasa a su alrededor tiene que ver con ellos, lo bueno y lo malo. Y así también entienden la muerte. Para ellos la muerte es algo temporal. Fíjense mi nietecito, como me dijo o me gritó, no, no lo entierres, no le eches tierra, ponle en la hoja. Porque para él, en esa edad, esa mariposita al comer iba a volver a vivir. Entonces, su comprensión de la muerte aún no está estructurada como concepto. Y eso es lo que tenemos nosotros que acompañar, no solamente la emoción, sino las preguntas y las angustias que ellos nos dicen a través de sus palabras. Pero también pasa que están un rato con tristeza y a los 5 minutos, como vimos antes en la parte del mundo emocional, se ponen a jugar. Entonces, ¿qué piensa el adulto? Ay, no, míralo cómo juega. Pero el juego no significa ausencia de dolor. Es la forma en que tiene el cerebro infantil de dosificar el sufrimiento. El cerebro es una máquina maravillosa. El cerebro dice, mira, este sufrimiento, este bebé, si lo siente de un solo golpe, lo va a matar. Así que vamos a dosificar esto. Que salga, que juegue, pero al rato, cuando sienta la ausencia, obviamente va a llorar. Y así, en forma de ráfaga, va sintiendo las emociones. Y entonces aquí, ¿cómo se construye el concepto de la muerte? No solamente con el tiempo, sino también con ese acompañamiento adulto que va poquito a poco haciéndole comprender que la muerte no es temporal, que la muerte es para siempre. Es duro, yo lo sé, pero si no somos nosotros quienes se lo decimos de manera dulce, suave y con cariño, se van a manera, así que es preferible que quienes acompañamos, pues seamos quienes le vayamos hablando sobre estos tres componentes de la construcción de la muerte: irreversibilidad, no funcionalidad y universalidad. Este es un niño que le dijeron 150.000 veces que su papá se murió, pero cuando suena el timbre, tocan la puerta o escucha la llave, sale corriendo a la puerta, llegó papá. Y eso es muy doloroso para la familia, lo sé, pero es la forma en que entiende la muerte. Para él, su papá sí le dijeron que se murió, pero en su mente en cualquier momento aparece nuevamente. Y ahí es cuando tenemos que acompañar. Irreversibilidad es comprender que quien muere no va a volver a vivir. Ser cuidadosos, cariñosos, comprender que esto duele. Así que no podemos ser tan frontales. ¿Qué preguntas nos pueden hacer los niños? Pero papá, ¿cuándo vuelve? ¿Ya llegó papá? ¿O ya llegó mamá? ¿Podemos llamarlo? ¿Lo podemos ir a buscar? ¿Pero por qué tarda tanto? ¿Qué respuesta del adulto necesita? Evitar eufemismos. Yo sé, yo no me quiero meter en la religión de nadie, pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque en ese momento, como su mente está impregnada de tanta fantasía y confunde realidad con fantasía, lo que le digas literalmente lo va a entender como tal. Se ha ido. Y la pregunta al el niño que se hace es, bueno, pero ¿y entonces se fue y me dejó? O está en un lugar mejor, ah, pues yo me quiero ir con él o con ella. Ha subido al cielo y como me pasó con una mamá que yo estaba acompañando a las niñas porque su papá murió y me llamó un día desesperada: Esther, lo que pasa es que mi hija se quiere morir. Y yo le digo, ¿pero por qué? La niña tenía en ese momento 7 años. Porque le dijo a otra amiguita que ya se quería ir al cielo. Entonces yo le tuve que explicar.
que claro, si ella le dijo, ha subido al cielo o ahora está en el cielo, pues ella se imaginaba simplemente a lo mejor haciendo una escalera gigante y llegar al cielo para buscar a su papá o para visitarlo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esto. El eufemismo es esa palabra amable que usamos para tapar algo que para nosotros es doloroso, como la muerte. Pero realmente eso no ayuda. Eso lo que hace es todo lo contrario, es no ayudarles a entender que la muerte es irreversible. Así que esas expresiones, se quedó dormido, por ejemplo, es una que genera mucho miedo. Entonces no quieren que su mamá se duerma porque creen que se va a morir. O ellos no quieren dormirse porque se van a morir. Entonces hay que utilizar la palabra. Es dura, es difícil, pero hay que explicar que no es una separación temporal y que la persona falleció, murió. No funcionalidad. Cuando una persona muere, su cuerpo deja de funcionar. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a preguntar, ¿tú crees que todavía respire? ¿Puede escucharme? ¿Tiene hambre? ¿Será que le duele algo? Incluso hay una película que creo que se llama My Girl, que la niña, después que X fallece, dice, ella usaba lentes, ¿será que se los llevo? Porque le deben estar haciendo falta. ¿Por qué? Porque creen que todavía esa persona necesita lentes, tiene necesidades, tiene hambre, tiene ganas de verte. Y no, realmente hay que poquito a poco, con mucha dulzura y mucha calma, explicarles que el cuerpo no funciona, que una vez que muere ya deja de funcionar. Respuestas del adulto, las respuestas adecuadas. El muerto no ve, mi amor, no oye, no respira, no siente cariño, no huele, no sufre. Sobre todo eso, no sufre, para generarles a ellos tranquilidad. Y podemos allí usar ejemplos, bien sea de la naturaleza o las mascotas. Fíjense que en el ejemplo del pececito que falleció, ahí podemos aprovechar para decirle, mi amor, ahora el pececito ya no va a sufrir, ya ahora no respira, no necesita agua, lo podemos enterrar porque ya no necesita el agua para poder respirar. ¿Por qué? Porque su cuerpo dejó de funcionar, o el perrito que falleció. Entonces, no le ocultemos la muerte. Aprovechemos esa dolorosa oportunidad, porque no voy a decir que es preciosa, por supuesto, para ayudarles a comprender ese concepto, a irlo construyendo de a poco. Apelemos al recuerdo y a la memoria porque vamos a decir, ok, falleció, tu papá falleció. No, tu papá ya no necesita respirar, pero bueno, dejamos al niño como solo con ese dolor. ¿Qué podemos hacer? Yo hice un cuento terapéutico que lo hice recientemente y tengo varios ahí en cola para editar, en donde a través de Tami, que es una tortuga, intento que los niños, usando el cuento como espejo, comprendan que aunque hubo, por ejemplo, ese terremoto y el papá y la mamá de Tami mueren, hay cosas que no van a morir nunca, como por ejemplo lo que recuerdas de ellos, la memoria, el amor que siempre va a estar aquí en tu corazón. Y eso es lo que tenemos que realmente enfatizar. No es ahora está en un lugar mejor o se lo llevó Dios, que esa es otra que usamos. Cariño, papá murió o mamá murió o la abuela murió. Pero sabes una cosa, lo que no va a morir nunca es el amor que tú sientes por ella. Nunca, eso siempre va a estar aquí, siempre. Los recuerdos, ¿qué recuerdas ahorita de la abuela? Cuando te contaba cuentos, eso siempre va a estar aquí en tu cabecita, eso no va a morir nunca. Y allí es que podemos desplazar esa angustia, ese saber que no está ahí, pero que de algún modo va a permanecer aquí. Universalidad, comprender que todos los seres vivos mueren. Pero ya la universalidad la van empezando a comprender un poquito más cuando tienen unos 7, 8 años, entonces empiezan a hacer preguntas como esta. Empezar lo que se llama la postergación temporal. Sí, mi amor, lamentablemente papito murió, pero yo, que soy tu mamá,
me voy a quedar contigo hasta que yo esté viejita, 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 y tú ya estés grande, te hayas graduado en la universidad, tengas hijos, estés trabajando. Quizás esto no es la verdad, porque no sabemos si mañana o pasado me voy a morir, pero en este momento lo que el niño necesita es sentirse un poquito más seguro. Entonces nos aferramos de eso para postergar esa afirmación. Todos nos vamos a morir en algún momento en mi vida, nadie es para siempre, pero yo me voy a quedar cuidándote hasta que tú te puedas valer por ti mismo. Ese es el mensaje que está allí, ¿no? Entonces, también si existe, por ejemplo, la probabilidad de una muerte cercana, a ver, que en el contexto de la tragedia sacaron a la mamá debajo de una pared y la verdad que está muy grave, tenemos que ir preparando ese cuerpo para lo que probablemente venga. Entonces irle diciendo, mi amor, tu mamá está muy, muy, muy malita, los médicos están haciendo todo lo posible por salvarla, pero no sabemos si va a morir. Y así vamos preparando el cuerpo. Como les dije, en mi Instagram incluso hay las maneras en que podemos avisar de la muerte, a qué hora, porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, no decirlo en la noche, decirlo en horas de la mañana, el contexto, quiénes pueden ayudar, etcétera. Y es importante, y vuelvo otra vez a lo que dijo Marieta, con respecto a que si se están sintiendo desregulados, porque a lo mejor aquí hay una mamá que tiene familia y que parte de su familia murió lastimosamente en esta tragedia y no sabe cómo hablar con ese hijo porque está sintiendo que su dolor la supera. En esos casos, no, a lo mejor no somos nosotros los indicados. En esos casos es mejor que busques a alguien de confianza que pueda hablar con tu hijo, con tu hija y acompañar a vivir este dolor, porque hasta que nosotros no tengamos calma, no podemos calmar al otro. Así que primero nos regulamos nosotros para poder ayudar a regular al otro. Operaciones concretas que ya aquí pues vamos entrando ya definitivamente en adolescencia y aquí ya comienzan ellos a integrar los distintos componentes de la muerte. La universalidad, no funcionalidad, irreversibilidad y la causalidad de la que hacen muchas preguntas. Porque aquí empiezan a decir, pero ¿de qué murió? Comprenden que la muerte es definitiva, entienden que el cuerpo dejó de funcionar, pero buscan explicaciones lógicas a lo ocurrido. Y aquí seguramente ante este tipo de pérdida tan terrible como ese terremoto, nos van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué se cayó el edificio mío y no el de al lado? ¿Por qué murió mi mamá y no la mamá del otro? Entonces, ahí nuestra respuesta tiene que ser muy compasiva y hacerle saber que los seres humanos no manejamos ni la vida ni la muerte, que estos son eventos naturales, que nosotros no tenemos control sobre eso, pero que no está solo en su dolor, sino que nosotros podemos acompañarles y entendemos perfectamente que bueno, que está sumamente dolido por lo que pasó. Buscar, ellos buscan explicaciones lógicas sobre lo ocurrido y sobre todo formulan muchas preguntas para recuperar esa sensación de control. Es lo que les decía. La niña en este caso está preguntando, ¿y ahora quién me va a hacer la comida, papá? ¿Por qué? Porque yo, como ser humano, mi cerebro enseguida dispara alarma y dice, ¿y ahora quién, cómo voy a comer yo? ¿Quién me va a hacer la comida? ¿Quién me va a llevar al colegio? ¿Quién me va a planchar la ropa? ¿De dónde voy a sacar ropa si todo lo perdí? Necesitan recuperar esa sensación de control. Y por eso, quizás en el refugio, si perdió papá o mamá, a lo mejor no le vamos a decir, mira, yo te voy a llevar al colegio. Pero ahí sí tenemos que tratar de centrarlos en el aquí y en el ahora. Mira, cariño, hay cosas que yo no te puedo responder porque realmente no sé la respuesta. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy vas a poder comer y hoy vas a tener una cama donde dormir o un colchón donde dormir. Y ya eso es un poquito de seguridad que le estamos brindando. Yo sé que no es la idónea, que más quisiéramos nosotros que esto no hubiese pasado, pero es lo que hay. O sea, no tenemos nosotros tampoco control sobre esto. La causalidad es que toda muerte tiene una causa. Y las preguntas son,
qué le pasó, cómo murió, sintió dolor, también me puede pasar a mí. Si me enfermo voy a morir. ¿Por qué unos sobreviven y otros no? Y en la catástrofe, como les decía previamente, ¿por qué mi edificio sí y no el de al lado? ¿Por qué murió mi mamá y no yo? La culpa del sobreviviente. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi hermano perdió la pierna y no yo? Y eso es otra culpa también que está allí presente. ¿Cómo podemos nosotros como adultos responder? Explicaciones claras, sencillas y verdaderas, adaptadas dentro de lo que se puede a la edad. Y por lo general lo mejor que podemos hacer es preguntar qué crees tú que pasó. ¿Por qué crees tú que se cayó este edificio uno del otro? Y así sabemos realmente lo que está pensando y recogemos y podemos producir una mejor respuesta. Sobre todo, corregir las ideas de las culpas, porque ellos se responsabilizan mucho porque quedaron vivos, por ejemplo. Entonces, y sus pensamientos, eso es otra cosa. En estas edades, por ejemplo, yo no invité a mi amiguito en fiesta de cumpleaños, a lo mejor por eso se murió. O es que yo le decía a mi hermano, mira, ojalá te mueras porque me quitaste ese juguete y resulta que se murió. Entonces hay que estar pendiente de esas culpas y hacerle saber de una manera muy suave, no fue porque te portaste mal, no fue por lo que tú pensaste, porque ni los pensamientos ni los deseos producen la muerte. Esas son cosas que lamentablemente escapan de nuestro control. Si no conocemos la respuesta, le podemos decir, no lo sé, déjame averiguar y te cuento o podemos averiguarlo juntos. Evitar dar información más allá de la que te ha pedido. Está como en el sexo, que te pregunta cómo nacen los niños y resulta que nosotros le damos toda la explicación completa. No, hay que repreguntar para poder dosificar. Yo te realmente debo responderte hasta donde tú tienes la curiosidad. Responder primero la pregunta concreta sin adelantarnos a otras explicaciones formales que, como les decía, a mí me preocupa muchísimo este grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque como sienten con muchísima vehemencia esas emociones y ellos creen que la emoción los domina, que la emoción los caracteriza. Es que si yo estoy triste, bueno, es que en realidad yo lo que soy es una persona depresiva y yo nunca me voy a poder recuperar de esto, porque ellos sienten así. Entonces, necesitan mucho de un adulto que acompañe y que ayude a que ellos puedan conectar a través de la reflexión ese camino, esa autopista, que ojalá sea una autopista y no una calle llena de huecos, para que puedan comprender que hay que gestionar eso que están sintiendo y que ellos realmente no son solamente ese dolor, esa rabia, esa angustia, son mucho más allá y que hay otras emociones y ofrecerles como la posibilidad de que abran un poquito esa habitación de la casa emocional y se asoman y digan, bueno, por lo menos allá hay esperanza, porque una de las emociones más duras durante la adolescencia y en medio de este tipo de tragedias es la desesperanza. Este grupo es sumamente susceptible y aunque muchas veces nos miramos como adultos, porque no, este ya está grande, ya tiene 18 años, es un hombre. No, no es un hombre ni es una mujer. Todavía está en construcción de su identidad, todavía está construyendo ese adulto que será mañana y necesita de alguien que acompañe. Así que, aunque ellos buscan autonomía y para ellos los amigos realmente son lo máximo, necesitan siempre regresar a ese puerto seguro que es papá, mamá, una abuela o un referente, si los perdió a todos, para que pueda realmente hablar a lo mejor de lo que siente o simplemente estar allí y sentir que tiene compañía. Dame un segundito para, ok. ¿Por qué el duelo del adolescente es diferente? Por lo que les decía previamente, porque viven esas emociones con gran intensidad, porque le cuesta tomar perspectiva, esa capacidad de perspectiva no está construida. Él puede sentir que ese dolor será para siempre. Entonces, ¿cuál es el papel del adulto aquí acompañando?
Sí, hoy te está doliendo mucho y tienes toda la razón del mundo de sentirte así. Yo no te lo puedo negar, pero créeme que poquito a poco vas a ver que las cosas van a ir recuperando su lugar, que poquito a poco esto que te duele tanto hoy, a lo mejor no mañana, a lo mejor no pasado, a lo mejor dentro de 3 días te va a doler un poquitico menos. Buscan la autonomía, como les dije, pero siguen necesitando a ese adulto que acompañe sin juzgar. Cosas como, "Ay, pero tú sí eres exagerado. Ay, no, pero mira, imagínate, se te murió la novia, gran cosota, muchacho, si hay un montón de mujeres, ahora es que te queda. No podemos minimizar ni invalidar lo que está sintiendo. Para él, si Dios lo quiera, se le murió su novia, se le murió el mundo, se le detuvo allí. Entonces tenemos que acompañar. Puede ocultar también su sufrimiento para protegerse o para parecer el más fuerte de todos. Hace poco, con mucho dolor, y por eso es que hay que tener cuidado y prepararse, buscar conocimiento, buscar referencias. Vi una persona que estaba en un refugio y que felicitaba a un adolescente más o menos como de unos 13 años. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el video, porque resulta que él había sido muy fuerte y hoy no había llorado a su mamá. Y no solamente eso, sino que además invitó a que ese adolescente le dijera a sus pares que, bueno, que tenían que ser fuertes. Y yo creo que no hay mala intención, obviamente que no. Esa persona, esa señora lo está haciendo con todo el cariño del mundo. Entonces, cuidado con esto. Una cosa es resiliencia y otra cosa es ser fuerte. Una cosa es fortaleza y otra cosa es ser fuerte. Cuando somos fuertes, no nos permitimos llorar, no nos permitimos sentir, reprimimos esas emociones y créanme que ese duelo va a salir no hoy, va a salir de manera introspectiva en algún momento de tu vida. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado. Hay que acompañar el dolor. El dolor no se evita, el dolor se acompaña. Si evitamos el dolor, la persona no puede transitar el duelo. Tiene que vivir su dolor, Dios mío, si se le acaba de morir su mamá, su papá, su hermano, se le rompió su casa, tiene que estar atravesando un dolor terrible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Acompañar. A lo mejor muchas veces ni siquiera hablar, sino estar allí. Alterna momentos de profundo dolor con aparente normalidad. No sé si han visto a algunos muchachos haciendo TikTok que si el refugio, la carpa se me moja. Y es muy simpático verlo. Y uno dice, no, mira, pero esos muchachos ya superaron. Eso está superadito. No, no es así. Ese muchacho también está sufriendo. Lo que pasa es que tiene que ir alternando y ojalá sea así. Porque si se nos queda metido en esa habitación del dolor, va a ser mucho más complejo sacarlo. Y no para que lo saquemos de manera rápida, ni que lo empujemos a que salga rápido de allí, sino hacerle saber que ese dolor no es para siempre. Entonces, si ellos se dan el permiso de hablar, a lo mejor en grupo, acerca del dolor que sienten, pero al mismo tiempo se dan el permiso de hacer un TikTok, bienvenido sea. Siempre y cuando no evadan sentir, no evadan expresar. Ahí es donde está realmente lo importante. ¿Ok? Claves para el acompañamiento de los adolescentes. Escuchar, 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 más que hablar, escuchar. Y escuchar sin juzgar, escuchar sin emitir opinión, a menos que le preguntes y la quieras. Respetar sus creencias y sus opiniones se está convirtiendo en un adulto, está empezando a creer o a construir sus propios pensamientos, sus criterios. Quizás lo que dice mamá, mira, la verdad es que a mí me parece que ella está equivocada o yo no quiero eso que a lo mejor, yo qué sé, profesa una religión que yo no acompaño. Y es su derecho, se va a construir o se está construyendo el adulto de mañana. No imponer nuestra manera de vivir el duelo. No, aquí nos quedamos todos en la casa, nos vestimos todos de negro, no salimos más nunca. Validar emociones, aunque sean diferentes a las nuestras. Pero bueno, ¿cómo vas a tener rabia porque se te murió tu mamá cuando tú estás vivo? Nosotros no podemos imponer nuestra emoción
y no validar o minimizar lo que está sintiendo. Tiene rabia, señores, acompañemos a que pueda expresar esa rabia. Eso sí, gestionar esa emoción no es caerle a golpes al de al frente, ni yo hacerme daño. Gestionar es que a lo mejor están en un espacio que les permita, pues lanza piedra y mira, sabes que di todas las groserías que te vengan a la mente, eso no importa. No es momento de ser educados, es momento de que salga esa rabia que yo estoy sintiendo. ¿Para qué? Para que yo pueda serenarme un poquito y entonces comenzar ahí a transitar lo que estoy sintiendo. Y por supuesto, ofrecer más presencia que consejos. Los adultos siempre somos lo que, bueno, yo sé lo que tú tienes que hacer. Cuidado. Preguntar, ¿quieres que te diga lo que yo haría? Y si nos dice que no quiere, pues bueno, listo, no podemos hacer otra cosa. ¿Qué dificulta lo que lastimosamente hizo esta señora con toda la buena intención? Ahora tú tienes que ser el fuerte y lo que siempre se escucha en la cultura. Ahora tú eres el hombre y la mujer de la casa. Tu mamá y tu papá necesitan que tú estés bien ahora, no, chico, tú no te puedes derrumbar. Eres el ejemplo de tus hermanos, no llores delante de ellos. Y yo sé que detrás de eso lo que hay es la incomodidad de yo no sé qué hacer con tu dolor, porque tu dolor a mí también me genera dolor. Entonces buscamos que esté fuerte para nosotros sentirnos un poquito más tranquilos, porque acompañar el dolor no es nada fácil, es doloroso también, pero es lo que nos toca, porque con esas frases, aunque estén bañadas de buena intención, convierten a ese adolescente en un cuidador cuando él o ella realmente necesitan ser cuidados, no son adultos, son adolescentes construyendo al adulto de mañana, pero todavía no son adultos. Recuerden y tengan presente, esa corteza prefrontal todavía no está lo suficientemente madura. Y bueno, yo esta lámina la agregué porque aquí a todos los duelos hay que sumarle el duelo por el propio cuerpo. Una amputación también es una pérdida. La falta de movilidad también es una pérdida. ¿Y qué sucede con el adolescente? Que esa lesión física o esa amputación modifica su identidad. Durante la adolescencia nosotros estamos construyendo la identidad. Entonces, si a lo mejor a mí me encantaba bailar, resulta que ahora no tengo piernas. Eso no quiere decir que no voy a poder bailar nunca, pero en este momento mi identidad se encuentra absolutamente rota. Tengo que volverla a tratar de construir. ¿Por qué? Porque ya yo me estaba formando una identidad y resulta que ahora tengo una discapacidad. Entonces, muchas veces nosotros como adultos ponemos el énfasis en, oye, pero te salvaste, vale, estás vivo. No es el momento de decirles eso. Es el momento de acompañarle a sentir el dolor, la rabia, la sensación de injusticia por lo que le pasó. Y después, más adelante, si él o ella lo permiten, entonces decirle, mi amor, pero yo celebro que estés vivo. Yo sé que a ti te duele muchísimo lo que te pasó. ¿Te parece que veamos en YouTube? Porque hace poco me encontré una chica que mira que baila a pesar de que le falta una pierna. ¿Quieres que la veamos o quieres dejarlo para después? Ahí podemos acompañar, pero no poniendo el énfasis en que ganó la vida, como si no tiene derecho a sentir dolor por lo que perdió. Tiene todo el derecho del mundo. ¿Y qué pasa durante ese momento si nos permitimos que tenga ese tipo de sentimientos y que los exprese? Que aparece la rabia, la vergüenza, el miedo, la culpa, porque a lo mejor debí correr más rápido, debí saltar por la ventana, y la desesperanza. Esto hay que tenerlo con muchísimo, muchísimo cuidado, porque nuestro gran ejemplo en Venezuela, que es Juan Pablo, y seguramente es por todos conocido, él vive un duelo, atravesó un duelo terrible cuando tuvo ese accidente y perdió sus piernas. Además, un muchacho atlético que hacía muchísimas cosas, pero tuvo a alguien muy importante, no alguien perfecto, porque ningún papá, ninguna mamá, ninguna persona, ningún adulto, docente es perfecto. Lo que necesita no es perfección. Es como dice Winnicott.
lo que necesita es una madre o un padre suficientemente bueno, que esté allí, que acompañe a sentir, que acompañe ese dolor que está manifestando, que acompañe esa rabia, que abrace si ellos lo permiten, que se quede cerca si lo permiten, pero en la medida de nuestras posibilidades, intentar nosotros ser la calma que después le podamos ayudar a conseguir a ellos. Cuando estamos en presencia de este tipo de dificultades en las que eh, pues lastimosamente quedaron con alguna discapacidad por movilidad completa, porque a lo mejor se lastimaron la médula y no van a poder caminar más nunca, ni siquiera porque le pongan unas prótesis, necesitan elaborar el duelo por la vida que ellos imaginaban. Y no solamente por eso, a lo mejor quedaron completitos, pero tenían una idea de lo que ellos iban a hacer. Y resulta que a lo mejor el terremoto se llevó las cámaras que yo acababa de comprar con muchísimo sacrificio. O el móvil, como les dije previamente, que yo acababa de comprar porque es que yo quería ser youtuber. Y esto es doloroso, esto no hay que minimizarlo. Todos los duelos importan, todos. Hay recursos útiles para expresar las emociones según las edades. Materiales que podemos utilizar, materiales que nos sirven para ayudar a que ellos se expresen lo que están sintiendo. La rueda de las emociones, que ya se las voy a presentar para quienes no la conozcan, dibujos, cartas, caja de recuerdos, que aquí me van a decir si en el terremoto lo perdieron todo. Si hay una niña, un niño, un adolescente que perdió todo, sus recuerdos están allí. Así que les podemos pedir que dibujen. Y, por ejemplo, a un niño de 7 años, 8 años, 10 años, mi amor, dibuja lo que recuerdes de papá, a lo mejor algún paseo a la montaña o a la playa. Y ese recuerdo, una vez que lo haya dibujado, lo puede doblar y guardarlo en esa caja de recuerdos. Una carta a mamá, una carta a papá, una carta a esa cámara que perdí y con la que tenía tanta ilusión, que a lo mejor voy a poder comprarme otra más adelante. Oye, pero me está doliendo es esa. Y hay que darle permiso para que hable de eso que le duele. Juegos, por supuesto, plastilina, muñecos, construcciones, marionetas. Las marionetas, los cuentos son importantes, sobre todo cuando son niños, porque son ese espejo donde ellos pueden ver la emoción, por ejemplo, de la marioneta. Un conejo y un oso están ahí hablando y entonces el conejo le pregunta al oso qué le pasó. El oso le dice que está muy triste porque se le murió su mamá. Y entonces ahí aprovechamos y preguntamos, ¿alguien más se siente así como el oso? ¿Alguien necesita un abrazo como necesita el oso y se lo da el conejo? Entonces son maneras en que podemos intervenir para ayudarles a expresar. La regulación emocional sí es importante, pero a veces creemos que podemos ponerlos a meditar. Si realmente ese sistema nervioso todavía no está preparado porque estás viviendo muchísimo dolor, tenemos que esperar que ese sistema nervioso se calme un poco. A lo mejor podemos hacer un poquito de respiración muy suave, siempre preguntando si se sienten preparados para hacerla. Por eso decimos que el mindfulness tiene que ser adaptado. Recursos gratuitos, yo el canal de YouTube, si ustedes tienen otros canales, por supuesto que vayan, visítenlos. Cuentos que nos ayuden a favorecer esa regulación. Yo en lo particular había pensado, justamente porque muchos no tienen posibilidades de Wi-Fi allá, generar algunos audios que favorezcan esa regulación emocional, mandarlos, ponerlos en TikTok, la gente los puede descargar y allí se los pueden ir pasando por WhatsApp, que puedan aprovechar ese recurso para que a lo mejor a esa persona que le llegó, ojalá ese audio pueda generarle un poquito de tranquilidad. Ojalá ese adolescente
le haga pensar que eso que le duele hoy, mañana quizás le va a doler un poquito menos. Porque además tenemos gente trabajando en los refugios, pero a lo mejor no nos damos abasto con tanta persona que está allí. Entonces, quizás ese audio, siempre y cuando un profesional, por supuesto, lo pueda escuchar o a usted le resuena. O a lo mejor yo mando un audio y a usted no le resuena. El juego es fundamental durante la infancia porque el juego es terapia. Y el juego no crean ustedes que es solamente en la infancia. Los TikTok, cuando ellos bailan, eso también es un juego para los adolescentes. Ojalá nunca, ni siquiera cuando lleguemos adultos, perdamos la posibilidad de jugar, porque el juego es algo maravilloso. Esta es la rueda de las emociones. Esta en particular es de mi profesora de duelo, la psicóloga Alma Serra, porque ¿para qué nos puede servir esta rueda emocional? Sobre todo cuando ya son más grandes, de 10, 11 años, incluso 8, 9, dependiendo qué tanto que le gusta escribir, que le gusta hablar, va a depender del niño, porque como les dije, esos estadios de pensamiento no son rígidos, ¿no? Va a depender de cada ser humano. Entonces, por ejemplo, estas son las emociones básicas: miedo, ira, asco, tristeza, sorpresa. Pero no es lo mismo decirle a un niño, ay, hoy te sientes triste, mi corazón, pero ¿qué tal si revisamos un poquito? ¿Qué significa esa tristeza para ti? ¿Será que te sientes abandonado? ¿Mamá murió? ¿O será que te sientes deprimido? O quizás lo que te pasa es que papá y mamá están vivos, pero te sientes solo porque están muy ocupados haciendo mil cosas y normal en medio de esto. O simplemente lo que estás aburrido. Entonces, cuando vamos ampliando hacia abajo, le podemos ir diciendo, ¿cómo se siente esa tristeza? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? A lo mejor sientes un huequito aquí en la barriga. Quieres dibujar cómo es ese hueco y eso sirve hasta para los adultos. Ojo, yo he dibujado muchísimo para transitar mis duelos. Así que explorar en qué parte del cuerpo estás sintiendo ese dolor, cómo es ese dolor, es negro, es feo, es profundo. ¿Por qué me siento solo? Porque estoy aislado, a lo mejor todos mis amigos consiguieron amigos y yo no. Entonces hay que utilizar muchísimo. Esto es fácil de conseguir en las redes. Ustedes ponen rueda de las emociones, les salen 50.000. ¿Por qué? Porque las imprimimos y ayudamos a ampliar ese vocabulario emocional y a ir escarbando qué hay debajo de esa tristeza para ayudarles todavía a expresar más eso que están sintiendo. Espacios grupales de acompañamiento con los niños, básicamente, pues hacer esas ruedas donde podamos estar interactuando con los títeres o marionetas, poner cuentos que a lo mejor un cuento puede ser triste, pero también pueden ser cuentos alegres, porque ya saben que tenemos que ir que permitirles que pasen de una emoción a otra. En el caso de los más grandecitos es importantísimo el dibujo, la escritura, el poder conversar si ellos quieren, a lo mejor delante de otros. A lo mejor le puedes pedir con esa rueda de las emociones. Yo suelo usarlo mucho con los pacientes que son un poquito más grandes. Cuando les digo cómo es ese vacío, entonces les digo, bueno, hazme varias oraciones que incluyan ese vacío. Me siento vacío cuando llego a casa y no está mi papá. Y cuando les ayudamos a ampliar las emociones y le permitimos que pongan, que escriban, van ellos poquito a poco. No van a elaborar este duelo de manera completa, pero van a ir abriendo esas ventanas para expresar ese sentimiento. Y esta es una forma en que ellos comienzan a transitar su duelo. Quizás no lo podamos acompañar completos, pero estas pequeñas ventanas ya créanme que es bastante, porque les hace saber que su dolor no es solo de ellos, que su dolor está acompañado, que su dolor también lo sienten otros niños. Y eso vale muchísimo en estos momentos. Para los más grandes, por supuesto, escribir, llorar. A mí se me ocurrió que incluso esos TikTok que ellos dicen, está lloviendo y se moja la carpa, también pudiera ser una palabra que represente lo que sienten en ese momento. Dolor, alegría, ¿por qué no? Rabia, desesperanza.
permitirles que digan lo que digan, porque esas emociones son válidas. A lo mejor hacen ese TikTok, se mueren de la risa, hablan de eso, pero después recoger. Por eso es importantísima la labor de los profesionales en estos ambientes. ¿Por qué? Porque ahí recogemos el grupo y nos sentamos a hablar de lo que salió allí. ¿Qué es la desesperanza para ti? ¿Cómo se siente? ¿Qué cosas te podrían hacer sentir un poquito de esperanza? Porque recordemos que no podemos poner prisas en esto, ¿no? Y es importantísimo en todas las edades. Nunca obligar a hablar, siempre validar todas las emociones, cerrar cada encuentro con algo que genere seguridad, como por ejemplo una respiración, aunque sea cortita entre todos, una canción, si es que lo que ellos desean, un aplauso grupal, un cuento, una frase. Finalmente, no podemos evitar el dolor, no podemos. Reconozcamos que no podemos, pero sí podemos intentar asegurarnos de que nadie tenga que transitarlo solo o sola.